independientemente de que nosotros como padres queremos que nuestros hijos y nuestra familia vengan a Cristo, también como pastor han sido mis lágrimas. Poder ver el deseo, el anhelo de poder ver iglesias, ver gente, ver hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, amando a Dios con todo el corazón. Pero veo también arrogancia y orgullo, y eso tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar sobre los hijos. Iba a comenzar a hablar sobre los padres, pero el Señor me cambió todo y me dijo, hay muchos muchachos, hay mucha gente que necesita que hablemos y comencemos a hablar de los hijos. Entonces, vamos a Mateo 7:24. Vamos a comenzar este seminario en el nombre de Jesús, creyendo, confesando y declarando que este seminario va a ayudar mucho a todos los padres y también a los hijos. Porque estamos viviendo un mundo de rebeldía, un mundo totalmente contrario a la palabra de Dios. Estamos en los tiempos finales. Sé que muchas personas, en este país es muy fácil uno poder ver la prosperidad económica, pero la prosperidad espiritual en este país no se ve. Es bien difícil. Y en nuestros países es lo contrario. La prosperidad económica está por el piso, aunque muchas iglesias y muchos hombres y mujeres están llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a comenzar esto porque nos va a ayudar mucho. Entonces Mateo 7:24 dice así la palabra, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ojo, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Diga, mi hogar está, todos vamos a decir, mi hogar está fundado sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ojo, tremendo esta parte del Señor Jesús, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Espíritu Santo, sé que tú tienes una palabra para nosotros esta noche, y yo, Señor, te pido que no haya nada humano en mí, Señor, sino que seas tú hablando, Espíritu Santo, porque tu palabra no retorna vacía. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, el matrimonio. Vamos a comenzar con el matrimonio. El matrimonio fue instituido por Dios para que sea un lugar de refugio, de amor y de paz. El hogar no se hizo para que sea una batalla campal, ni se hizo como un ring de boxeo, ni se hizo como una pelea de políticos donde el que más hable es el que gana. No, el matrimonio es un hogar, es un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar donde los dos cónyuges tienen que estar de acuerdo, viviendo en una unidad perfecta. Y es muy importante que nosotros podamos entender qué es el matrimonio, porque uno de los problemas que ha tenido el ser humano es que el matrimonio los encontró y no ellos encontraron el matrimonio. El matrimonio les llegó porque se enamoraron o porque se gustaron, pero no estaban preparados para el matrimonio. Entonces tenemos que venir a prepararnos durante el tiempo en que estamos viviendo
Y ahí es donde viene el sufrimiento y la agonía. Y por eso muchos matrimonios andan totalmente descontrolados. Ok. Cuando un hogar está construido sobre la roca, es un hogar que cuando vienen los tiempos difíciles no se derrumba, sino que permanece estable. El problema de un matrimonio que se ha construido sobre la arena es que cuando viene el tiempo difícil, las primeras palabras que se escuchan es: te voy a dejar, no me sirves para nada, eres causa de mi ruina, eres el problema de mi vida. ¿Por qué? Porque se construyó sobre la arena, no se construyó sobre la roca. Pero ¿qué pasa ahora? Podemos hacer un cambio. Que el edificio, los cimientos del edificio estaban muy pequeños y en el edificio habían construido 10 pisos. Un edificio que había costado mucho. Y el edificio, dijeron, se va a derrumbar. Se va a derrumbar totalmente. ¿Qué pasó? Vinieron los ingenieros, contrataron ingenieros de Suecia, de Estados Unidos. Fueron los ingenieros y dijeron: tenemos que cavar nuevamente y ir reemplazando los cimientos del edificio hasta que vuelva otra vez a estar firme. Duraron un tiempo de 1 año, reconstruyeron los cimientos y el edificio todavía sigue en pie. Muchos de nosotros, muchos de los que han venido acá este día, tal vez sus matrimonios están cimentados sobre la arena, no sobre la roca. Y tal vez en sus hogares hay problemas, hay situaciones difíciles, pero si tú has venido hoy acá, has venido al ingeniero constructor del matrimonio que se llama Jesucristo. Él va a reconstruir, Él va a poner unos nuevos cimientos para que el matrimonio tuyo se levante y tú seas un ejemplo en la sociedad. Lo más grave que puede tener un hombre es llegar a la vejez y mirar hacia atrás y ver que todo lo que construyó se fue como un soplo al piso. Ver sus hijos totalmente destruidos. Ver que en los hogares hay divorcios, hijos en drogas, hijos en totalmente destruidos, su matrimonio destruido. Muchos llegan a la edad, a la vejez, viviendo solos en una pieza o en una alcoba, en un lugar o en un ancianato, porque no tienen quien los soporte. Eso es lo más tremendo que puede haber. Pero si tú te aferras al verdadero constructor, si tú vienes y recibes la palabra de Cristo Jesús, si tú te aferras a la palabra del Señor, el Señor que fue el que hizo el matrimonio, porque el matrimonio no lo hizo el hombre, lo hizo fue Dios, Él te va a reconstruir. Voy a leer este versículo que es bien impactante, Efesios 3:14, para que podamos ir entrando en materia. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ojo, ¿dónde está la familia? ¿De dónde viene la familia? Dice toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que en el cielo también hay familias. Y aquí hay un secreto tremendo que voy a compartir con ustedes más adelante. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿de quién eres miembro tú? De la familia de Dios. O sea que tú no eres cualquier cosa. Primero que todo tienes que entender quién eres tú. Porque hay mucha gente que se cree que no son nada en esta tierra. Pero los hijos, los verdaderos hijos de Dios, los predestinados, los llamados, los que Dios escogió, somos de la familia de Dios. Por eso es que tenemos una protección especial. Por eso no es arrogancia, no es orgullo, solamente que sabemos quiénes somos nosotros. Sabemos que somos hijos de Dios y que por más que los enemigos nos odien, por más que la gente nos ataque, por más que la gente hable mal de nosotros, nosotros vamos a seguir triunfando, seguimos venciendo, seguimos adelante,
pero nadie nos podrá detener, porque Dios está con nosotros y somos hijos del Dios Todopoderoso. Y eso tiene que estar en tu corazón, porque el que no es hijo solamente dice, se creen mucho. Pero si yo me creo hijo, digo, sí, me creo mucho, ¿y qué? El hijo de un millonario, piensen esto, el hijo de un millonario llega a cualquier reunión y le dicen, usted se cree mucho, ¿no? Dice, sí, ¿qué? Luego mi papá no es el dueño de todo. Entonces nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro Padre hizo el cielo y la tierra, nos hizo a nosotros, nos creó a nosotros y somos conciudadanos y somos hijos del Dios Todopoderoso. Entonces, por eso tenemos que aprender a educar nuestros hijos, a educar nuestra familia. No podemos ser iguales al mundo. El mundo tiene conceptos personales de cómo educar la familia. El mundo cree que ellos tienen todo, pero la palabra de Dios nos enseña a educar a nuestros hijos conforme al reino de los cielos. No conforme al mundo ni a las cosas del mundo, sino conforme al reino de los cielos. Entonces, vamos a construir esa casa sobre la roca. Entonces ahora sí vamos a entrar en lo que ya es aburridor y es la enseñanza. Vamos a ir a Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción de nuestros hijos tiene que comenzar en la cuna, tiene que comenzar desde el vientre de mamá. Acá, cuando el niño está acá, para las hermanas que van a tener bebé, acá es donde comienza la instrucción. Y aquí es donde comienza la mujer a ser responsable por su hijo. Aquí es donde los padres tienen que ser responsables de sus hijos. ¿Cuál es el problema que existe? ¿Por qué muchos niños nacen con problemas? ¿Por qué? Porque esos meses de que la mujer, cuando la mujer está en embarazo, se la pasan en una pelea continua con el marido. La mujer llega hasta el punto de rechazar lo que hay en su vientre. Muchas veces las palabras de un hombre, jóvenes, les digo a ustedes, los que ya pasamos de eso ya no podemos devolvernos, pero los jóvenes, atiendan esto. Cuando tú atacas a tu esposa o atacas a tu mujer o atacas a ese niño que está en el vientre, tú le estás haciendo un daño, porque el niño está recibiendo todo lo que los padres les están diciendo. Uno de los problemas número uno que existen con los niños, ¿por qué nacen de esa manera? ¿Por qué nacen violentos? ¿Por qué nacen con problemas? Es porque en el embarazo la mujer tuvo problemas con su esposo o en su vida personal. Tenemos que enseñar, instruir a nuestros hijos. Miren lo fácil que, hermanos, es. La gente ha aprendido a manejar las máquinas, aprenden a manejar los carros, aprenden a manejar las armas, aprenden todo esto, pero no aprenden a manejar a sus hijos. Y eso es tremendo, eso es duro, es duro. Podemos ver hombres que se saben todo, mujeres que saben todo, son tremendos en la política, tremendos en las finanzas, en todas las cosas, y sus hijos no lo saben controlar. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, porque no instruyen a sus hijos en la palabra de Dios. La falta de moral que hay en nuestros países es aterradora. Entonces, las actitudes de los padres, y aquí para los que están criando, bueno, no creas que hay gente que dice, no, pues yo estoy criando a mis hijos, pero hay veces que los hijos pueden tener 30 años y todavía uno los está criando. Todavía en la casa llegan con sus rebeldías y todo eso. Todavía, mientras que esté en tu casa, ojo papá, mientras que tu hijo esté en tu casa, tú tienes la obligación
de hacerle ver el buen camino, no importa los años que tenga, no importa si ha tenido 3 hijos, 4 hijos, pero si vive en tu casa, tú eres el padre y la madre, y como padres tienen que hacerles ver, es la obligación delante de nuestro Señor Jesucristo, que tú seas un ejemplo para ellos. Ese silencio me gustó. Ok. Voy a hablar aquí de Colosenses 3:21, donde nos va a ayudar a cómo criar a nuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Las actitudes de los padres tienen, hermano, los niños tienen mucha respuesta por la actitud del papá o de la mamá, de los padres. Por ejemplo, la primera, los padres que le hablan fuerte a sus hijos, pero no fuerte en palabras, sino con groserías o con vulgaridades. Muchas veces la mamá está bien furiosa y le dice, este muchacho, y le suelta una de esas bien grandes con ira al hijo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el resultado sobre ese niño? ¿Sabe que normalmente creemos, no, pues el muchachito ni se dio cuenta? O muchas veces dicen, mira, este escuincle, ¿escuincle es que le dicen? Es que escuché la palabra en Cantinflas. Dijo, ese escuincle. Este escuincle ni siquiera pone cuidado y lo tratan como cualquier cosa. O este plebe, así le dicen otros. O chamo, como le dicen en Venezuela. O chino, como le dicen en Colombia. En Colombia le dicen a los niños chinos. Este chinito. Ok. Esto trae un espíritu herido en el niño. Herido. El niño se hiere cuando el papá o la mamá lo tratan de esa manera. En el momento no nos damos cuenta, pero a largo plazo esto va a traer frustración y dolor. Frustración y dolor muy grande sobre los niños. Entonces, muchas veces el papá dice, pero ¿cómo este muchacho o esta muchacha me salieron así? ¿Por qué? Porque algo pasó que hiciste que ellos se tornen de esa manera. ¿Por qué? Porque los padres usaron groserías, vulgaridades. Así que jovencitos, si están aquí, cuando tu papá sea grosero, dígale, papi, acuérdese de la palabra de Dios. No lo regañe porque es tu papá ni tu mamá, pero hágale ver la palabra de Dios. Y ellos van a aprender a regañarte. Ok. Cuando los padres usan la disciplina equivocada. ¿Qué es la disciplina equivocada? Cuando comienzan a maltratarlos con palabras. Mucho cuidado con las palabras que usas con los niños. Esas palabras de, es que no sirves para nada. Tu hermanito mayor es mejor que tú. Mira que tu hermanito es un ejemplo. Ese niño se va criando con rencor y odio hacia su hermano y hacia la sociedad. Cuando alguien en la calle, cuando alguien en la vida le va a decir no sirves para nada, ese niño va a llevar un espíritu de violencia. Por eso muchas mujeres atacan a sus maridos, se casan y se vuelven violentas con sus esposos, o esposos que se vuelven violentos con sus hijas, con sus esposas, perdón, y con sus hijos. ¿Por qué? Porque vienen con la violencia que les han enseñado en casa. Entonces, por eso tenemos que, hoy en día, todos ustedes, hermanos, si eso les está pasando en su hogar, tenemos que aprender. Pero pastor, ¿cómo voy a aprender? Por medio de la palabra de Dios. Mire, hermanito, vaya donde todos los psicólogos, puede ir donde todos los científicos, puede ir donde quiera, y eso es un champú por un ratico, pero el otro día tiene que volverse a lavar el cabello. Tiene que hacerlo con la palabra de Dios, porque ese sí limpia para siempre.
Ese limpia para toda la vida. Cuando los padres les hacen promesas a sus hijos, ojo, y no las cumplen, esto trae decepción en el niño. Promesas: hijo, yo te voy a comprar esto, yo te voy a llevar al cine, yo te voy a dar tal cosa. Hijo, mira, si tú te portas bien. Muchos padres, eso no debía de ser así, pero lo hacen. Por nosotros no le debemos de prometer cosas buenas a los hijos porque se porten bien, sino que tenemos que disciplinarlos, pero sí tenemos que ayudarlos. Pero muchas veces hacemos promesas: hijo, si tú me pasas el año, te voy a regalar esto. ¿Y qué pasó? El niño pasó el año y el papá te felicito, hijo. Y el niño se queda: ¿y mi regalo? No, es que no tengo plata, es que no. Y ahí mismo, eso decepciona a un niño. Eso lo pone, son personas que se vuelven desconfiadas. No confían en nadie porque creen que así como papá o mamá los engañó, el mundo entero los está engañando, y son personas desconfiadas. Entonces, tenemos que cumplir. Cúmplale. Aunque le toque buscar prestado, hermano, ¿para qué? Abrió su boca. Ok, cuando los padres tienen favoritismo por los otros hijos, y esto sucede mucho, ¿no? En especial por el hijo mayor, casi siempre el hijo mayor, el padre o la madre siempre tiene una expectación hacia el hijo mayor, entonces desprecian a los otros hijos. Pero hay casos donde es lo contrario, desprecian al mayor porque se enamoraron del menor. Eso se llama, eso es un desprecio. Eso va causando demasiados problemas en los niños. El niño se siente impotente, adquiere un espíritu negativo y trae consecuencias de odio, rencor hacia otras personas y a personas que no lo aceptan. Ok, entonces si tienes favoritismo por tus hijos, guárdatelos, pero delante de ellos no lo hagas. Dales por igual. Mire, ¿sabe una cosa? Mire esto cómo afecta. Y voy a decirle, padres, porque ustedes deben de entender esto. Su hijo mayor, tienes dos hijitos. Uno tiene 10 años, voy a hablar de edades, y el otro tiene 8 años. El de 10 años le compraste un traje muy bonito, unos zapatos bien lindos, pero creció rapidito. Entonces guardas eso para dárselo al siguiente hijo, ¿correcto? Es que no tenemos más dinero. ¿Qué fue lo que hiciste? Le diste la sobra a tu hijo. Entonces él va causando dentro de sí: yo no sirvo para nada, yo siempre tengo que recibir lo segundo, eso soy yo. Entonces el niño va causando algo de desconfianza dentro de sí mismo. Tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Si no tienes dinero para comprarle al mayor o al menor, cómpreles por igual, como sea, aunque sea algo nuevo, pero que él sienta que no es la sobra de lo que le están dando, sino que es algo nuevo. Eso es hacerlo sentir que es una persona que recibe. Un niño que se cría de esa manera siempre va a creer que nuestro Padre Celestial nunca lo puede bendecir, y siempre dice: no, a él bendice, Dios bendice a ellos, Dios bendice a tal, pero yo no soy bendecido porque Dios a mí me tiene de segundo plano. Así se va criando la mente. Por eso vemos muchas personas que no pueden recibir la bendición que ya el Señor nos entregó en la cruz del Calvario. Entonces, mucho cuidado con eso, para los que tienen 2 o 3 niños, y si piensan tener más. Ok, vamos rápidamente. Yo sé que los jovencitos aquí están bien pendientes, porque esto les ayuda mucho. Cuando los padres quieren que sus hijos sean perfectos, no sé si les pasa eso. Hay padres que quieren moldear a sus hijos. Todos los seres humanos en nuestra carne somos perfectos en espíritu, pero en nuestra carne necesitamos ser moldeados, trabajados. Hay padres que es que tú lo puedes hacer.
es que tú eres esto, me lo haces porque me lo haces, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, y lo obliga. Y el muchacho, no, esa no es, yo no quiero eso. Lo haces o lo haces. ¿Qué va pasando con ese muchacho? Lo logra y lo hace. Y después el papá se ríe y dice, te hice un buen médico, te hice un buen abogado. El orgullo de un papá frustró a un muchacho. Y de pronto puede llegar a ser un gran abogado, pero va a ser un mal abogado. Puede llegar a ser un médico, pero va a ser un mal médico. Porque no fue lo que él recibió de amor, lo que él quería hacer. Entonces, ¿qué consecuencias trae eso? Que se vuelven personas difíciles para acoplarse al mundo. Y nosotros podemos ver gente muy inteligente, hermanos. Abogados, médicos tremendos, pero sus vidas son desastrosas. Sus vidas personales no aman, sus hogares son destruidos, son personas solitarias, son personas que se meten dentro de su propio mundo, y toda su vida es un sufrimiento. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros suframos, sino que todos lleguemos a gozar y a reinar en vida junto con Él. Entonces, ok, vamos este es un poquito difícil esta parte, porque esto lo quiero dar mejor como en un taller donde podamos investigar muchas otras cosas. Ok, los padres que sobreprotegen a sus hijos. ¿Hay alguno aquí que sobreprotege a sus hijos? La sobreprotección. Hay padres que sobreprotegen a sus hijos mucho. Hijita, tú eres la mejor. Hijita, toma, te doy esto. Y a los otros muchachos, no, ustedes después. Algún día ustedes van a crecer y a ustedes les voy a dar. Pero a ti, hijito, te doy lo mejor. Te doy lo mejor. Ese hijo nunca aprende el valor. Nunca aprende el valor de las cosas. Y aquí esto es bien importante. Muy importante, hermanos. Hay muchos padres que le alcahuetean a sus hijos. A su hijo tienes que desde niño comenzarle a dar pequeñas tareas, y comenzar a enseñarlo. Hay niñas y niños en esta iglesia, o no es en esta iglesia, es en la del vecino, que su ropa no la tiene que lavar la mamá. No conocen un laundry. No conocen un laundry. Eso es triste verlo. ¿Por qué? Porque los padres, ay, bueno, yo voy y le hago todo. No, tienes que comenzar a darle disciplina a tu hijo, comenzarle a enseñar que tiene que hacer cosas, que todo se lo tiene que ganar, porque nada se lo pueden regalar. Esos niños que se crían de esa manera, que todo se lo hace la mamá, siempre van a creer que el mundo tiene obligación con ellos, y van a sufrir mucho van a sufrir, porque van a querer, si es una mujer, ¿qué es lo primero que quieren? Que el marido les dé, que el marido le haga esto, que solamente su vida va a ser de muñecas, no más. Pero no se dan cuenta que un día su muñeco las puede dejar y ya quedan viejas, feas, horribles, y ya nada les va. ¿Sí me entiende? Pero si las enseñó, esa mujer o ese niño van a criarse sabiendo y creyendo que hay un Dios poderoso y que ellas o ellos saben hacer las cosas muy bien. Entonces, eso es bien importante, hermano. Así que no mimes mucho a tu hijo. Vamos a hablar también ahora ya hablamos de la disciplina, ahora vamos a hablar del exceso, porque hay padres que tienen exceso. Hay padres que ya se vuelven, hay unos que son demasiado light, o sea que el muchachito les pasa por encima. Mijito, no lo hagas. Mijito, bájese de allá. Como el cuento del Robertico. Robertico llegó un señor, iba en el cuento, me lo contó un hermano, es que iba con su hijo en el tren. Y el niño se subió por todos lados, rompió
rompía las mallas, rompía las luces y él, estése quieto, Robertico. Y el niño se paraba por un lado, estése quieto, Robertico. Y el niño hizo de todo, daños y daños, estése quieto, Robertico. Entonces se acerca un señor y le dice, su hijo se llama Robertico. Dijo, no, Robertico soy yo, es que no quiero que me dé ira para no llegarle a pegar. Entonces hay muchos Roberticos que prefieren sostenerse ahí y dejar que su hijo haga lo que quiera. Ahora no le van a decir allá, Robertico, ¿dónde estás? Ok. Proverbios 19:18. No, ¿verdad? Hay muchos Roberticos o Roberticas. Proverbios 19:18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Ojo, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sí ve el balance? Entonces, un niño que está golpeado por sus padres o que está maltratado por sus padres presenta heridas muy graves, psicológicas, fuertes, psicológicas. Y después es tan difícil. Hermanos, miren, lo más difícil es sanar a una persona con heridas psicológicas, porque llegan a las drogas y sacar a una persona de las drogas no es fácil. Llegan al alcohol, sacar a una persona del alcohol no es fácil. Llegan a la prostitución y sacar a una persona de la prostitución no es fácil. Llegan al robo, a lo que sea. ¿Por qué? Porque están heridos. Entonces, cuando maltratas al niño, el niño se vuelve retraído, pierde la comunicación con los padres. No lo azotes violentamente. Para eso el Señor le dio 2 almohadas al niño. ¿Para qué son esas 2 almohaditas? Para que le pasen la manito, pero durito. No use instrumentos para destruirlo. No le pegue en la cara. No le pegue jamás en la cara a tu hijo. Ustedes no saben la humillación tan grande que siente un niño. No lo castigue delante de ninguna persona. Ningún adulto tiene por qué darse cuenta del castigo que tú le das a tu hijo. Tu hijo lo puedes castigar, para eso se hizo la casa. Allá, el cuarto donde lo debes de castigar. No lo castigues delante de la gente, no lo humilles. Porque él no va a tomar de eso como castigo, sino como humillación. Hay madres, el papá no tanto, pero hay mamás que el muchachito está molestando ahí, sacan, le pegan un... Apenas queda el niño llorando, pero no sabe el daño tan grande que le están haciendo. Cállate, muchacho. Y o tienen el teléfono en la mano y se lo mandan. Como mi mamá, que agarraba, tenía los platos y eso volaban esos platos cuando yo llegaba. Ok, el niño se convierte en una persona mal agradecida. Por esa razón vemos que muchas personas jamás agradecen lo que otras les dan. El niño se convierte en mal agradecido. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que usted les da un regalo y es como si le echaran pan al río Mississippi. Eso se fue. Y la gente ni siquiera le dicen al otro gracias. Porque oye, ¿que me vio cara de pobre o qué? ¿Por qué me da eso? Esa es la respuesta. Entonces son personas que han sufrido mucho. El niño se convierte en una persona torpe y es una persona que difícilmente emprende nuevas ideas. Se convierte en una persona conformista. Cuando veas a una persona conformista fue porque algo sufrió en su niñez. Entonces no tiene valores. Se convierte en un rebelde pasivo. ¿Ustedes conocen un rebelde pasivo? ¿Sabe qué es un rebelde pasivo? Es ese niño que le dice a la mamá, párese. Y el niño se para, pero por dentro de la mente está diciendo, estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado. Se vuelve un rebelde pasivo. ¿Tienes que estudiar? Sí, voy a estudiar.
pero para demostrarle a ustedes que voy a estudiar, pero por dentro ni eso me gusta. Y apenas tiene los 18 años, 19 años, voló. Se vuelven un rebelde pasivo. Y eso es duro, porque eso lo podemos ver en muchos. Pero si yo crié a mi muchacho y a mi muchacha los crié con amor, lo que estaba criando era un rebelde pasivo. Nunca le dijo nada, pero jamás me levantó la voz. ¿Cómo se fue? No, nunca, porque es un rebelde pasivo. No le levanta la voz, pero el hijo se va a creer. Y uno los ve como tan sanos en la casa, como tan buena gente, pero por dentro están llenos de veneno y de dolor. Y eso es duro, eso es triste, hermanos. Ok. También se puede volver un rebelde activo. O sea, rebelde pasivo o rebelde activo. Rebelde activo es aquel niño que se vuelve violento. No sé si han dado cuenta de que uno, hay veces lo llaman de la escuela y le dicen, mire que su hijo le pegó aquí a 5, que después que le pegó al profesor, que su hijo esto. Ah, es que mi muchacho, ay, es que ese muchacho igualito al papá. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero es por el ejemplo. Ok, el niño se convierte en una persona deprimida en otros casos. O sea, son niños que sufren mucha depresión, y uno dice, no le sacan ni una palabra. Y los niños, pero después vienen con los otros niños y juegan y todo eso, pero viene un adulto y el niño se siente deprimido, no es capaz de hablar. ¿Por qué? Porque tiene terror, tiene miedo. Y aquí voy a entrar en algo que es muy importante para ustedes, hermanos. Sus hijos no los deje con cualquier persona. ¿Qué sucede? La mayoría de las violaciones que existen sobre los niños y las niñas no son de personas ajenas al hogar. La mayoría, el 89 o 90% de las violaciones que existen a los niños es por los tíos, por los primos, por el familiar. Y esto es duro, pero es cierto. Pero ese niño muchas veces no quiere contar porque no le quiere hacer daño a la persona que está ahí, porque es un familiar. Pero ese niño o esa niña ya quedaron frustrados. No le suelte tus hijos a nadie. Ah, que los dejé ir allí donde el vecino. No, hermano. Dios te los entregó. Son tus hijos. El Señor te los dio para que tú los críes, para que tú los eduques, para que tú los formes y para que tú hagas de ellos alguien valioso en esta sociedad y para Cristo Jesús. Si acostumbras dejar ir a tu hija o a tu hijo donde el vecino, no, que déjeme ir allí donde la amiguita. Amiguita, ¿y qué tal si la amiguita de pronto es, o el amiguito es de allá de San Francisco? No, ¿de qué? De la Castro. ¿Qué tal? ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes los vicios que hay? Hermanos, tenemos que ser sensatos. Somos hijos de Dios, no somos hijos del mundo. Y los hijos de Dios tenemos que ver con otro espíritu. Tenemos que mirar con otro espíritu. Muchas veces nos queremos deshacer de nuestros hijos por un fin de semana. Porque nos invitaron a un paseo, Yo prefiero andar ahí con mis muchachitos ahí. Ahí que me molesten. Pero sé que estoy educando a mis hijos. Den un aplauso al Señor, hermano. No se me pongan serios por eso. Ok. Los niños se convierten en personas deprimidas, ya lo dijimos. Muchas veces el niño trata de llamar la atención y el papá y la mamá no le ponen cuidado. Es que eres un mentiroso. Siempre he sido un mentiroso. Es que todo lo que dices es mentira. No, es que mi tío es un mentiroso. Nunca calumnies a tu tío. No es que es mi hermanito, es mi hermano. No lo calumnies. Y no le pones cuidado a tu hijo. Y tu hijo tal vez está dando una alerta de algo que está sucediendo. Piénselo, hermano. Piénselo. Esto no es fácil. Pero si somos hijos de Dios, vamos a educar. O educamos. O aprendemos. O si no,
vamos a recibir el lloro y el crujir de dientes. Pero qué bueno que el Señor nos está explicando esto, que el Señor nos da la palabra. Ok, tenemos que instruir a nuestros hijos. Mire, hay 3 niveles de disciplina, que son la instrucción, la advertencia y la corrección. 3 niveles que tenemos que aprender para corregir a nuestros hijos. La primera es la instrucción. Ya leímos el versículo: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. La primera instrucción es nuestro ejemplo. Dígale ahí al vecino: tu ejemplo. Dígaselo ahora a los jóvenes, el que esté ahí cerca de su papá o de su mamá, dile: tu ejemplo. Duro, ¿verdad? Todo ser humano nacimos para ser, para imitar. Todo ser humano nació con el deseo de imitar y de ser guiado. El apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Esa debe ser la mentalidad de un padre o de una madre: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y no decirle al hijo: ser imitadores de mí como yo del diablo. Porque ese es otro de los problemas, ¿no? El hijo imita lo que el padre hace. Y vemos, por ejemplo, que el papá le prohíbe al hijo: hijo, no robe. Cuidado con ir a robar. Pero cuando están haciendo los taxes o cuando están haciendo cualquier transacción, a ver cómo le robamos al gobierno, cómo robamos de esta manera, a ver cómo quitamos esto. Entonces eso lo va criando el hijo, lo va conociendo el hijo. O le dice: hijo, no tomes trago, no tomes alcohol. Y es un borracho. ¿Qué ejemplo le está dando a su hijo? Dígame, ¿qué quiere decir? ¿Qué ejemplo? ¿Piensa que porque es niño no va a recibir? Está recibiendo. O el papá cuando es bien mujeriego, o la mamá bien sinvergüenza. No hagas eso, hija, pórtate bien. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Entonces, la primera instrucción es el ejemplo. Diga conmigo: ejemplo. Ok. La segunda es la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Un padre que no conoce la palabra de Dios es un hombre más del mundo, porque la palabra de Dios es la única que tiene moral, la única que nos lleva a educarnos, la única que nos lleva a tener cosas, a hacer cosas grandes, es la palabra de Dios. Cuando éramos niños, esto lo digo por mi país, cuando éramos niños, nuestro padre, no mi papá, porque mi papá fue un hombre diferente, pero siempre escuché esto de los padres: muchacho, ya tienes 16 años, ya es tiempo de, y ustedes el resto se lo imaginan, tómate un aguardientico, a ver, quiero ver a mi hijo que sea un macho, a ver, venga para acá, a ver, tómate una cervecita, es mi macho. Y de pronto uno bien tímido allá y en la fiesta, y mire esa muchacha, ¿no le gusta, hijo? El hombre tiene que tener varias, acuérdese que tiene que aprender. Imagínese ese ejemplo tan vulgar de un padre. ¿Cómo quiere formar a alguien educado y culto en este mundo? Pues uno se va criando de esa manera, ¿no? Y después, cuando ya llega a la edad adulta, dice: instruye al niño en su camino y cuando grande no se apartará de él. Pero también dice lo contrario, ¿no? Si no instruye a su camino, no instruye al niño en su camino, cuando grande tampoco se apartará de él. Entonces el ejemplo es bien importante. Y la educación, enseñarlos a obedecer la autoridad. Vamos a ir aquí a Romanos 13:1. ¿Están anotando, hermanos, todo esto para que después lo usen en sus casas? Y si no, ahí estamos grabando. Enseñarlos a obedecer la autoridad. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabe qué es oponerse a la autoridad? Es condenación. Mire, hay personas, con respeto, que le dicen, es que en mi vida nadie se mete. Y le dicen eso a los hijos. No le hagan caso. No le hagan caso al pastor. No le hagan caso a las autoridades. Y respétenla. No se los dicen directamente, pero lo hacen. No les dicen nada a sus hijos. No les enseñan educación a sus hijos. ¿Cuál es la primera base de la educación que tiene que un padre enseñarle a sus hijos? Cuando uno llega de niño, a uno le tienen que enseñar, ¿ya saludaste, hijito? ¿Ya saludaste a los mayores? Él es tu tío, él es tu papá, él es tu hermano, él es tu amigo, quien sea. Salúdalo de mano, salúdalo, dígale cómo está. Hay niños que pasan por encima de los mayores, como cualquier cosa. Y se quedan mirándolo a uno así como que, ¿y usted quién es? Porque los padres no les enseñan, hermanos, y esos niños van acarreando condenación. Enséñalo a que sea educado. Enseña a sus hijos a ser educados. Esté pendiente de su hijo, de su hija. Esté pendiente si saluda, si no saluda, qué hace, qué es lo que tiene. No pase por encima de sus hijos. Dios te los entregó. Estamos construyendo nuestra casa sobre la roca. No es fácil. La roca hay que, mire, construir sobre la arena es fácil. Solamente una pala y listo. Construir sobre la roca no, porque en la roca tienes que darle duro con un martillo. Y así tienes que tú ser con tus hijos. Si quieres tener hijos buenos, poderosos, grandes, que tú te sientas un viejo ya, feliz de poder ver una herencia y una descendencia perfecta en Cristo Jesús. Qué lindo eso. Ok, sigamos. Ya los tengo aburridos. Ok, enseñarlos a tener responsabilidades, ya hablamos de eso. Vamos a ir a Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Mire, hermanos, hay gente que tienen 40 años, 50 años y están buscando el dinero fácil. A ver cómo hacen la trampa. Y no voy a hablar acá, a acusar a nadie ni nada de eso, ni, hermano, no quiero en ningún momento ofender, porque eso sucede en este país. Y acá, pues, precisamente por los trabajos tan duros que hay, muchos hermanos han sufrido lesiones y eso es normal. Pero voy a hablar de otro tipo de cosas. Estaba escuchando el porcentaje de personas que se caen en los supermercados para demandar los supermercados. Y llegan y ven un poquito de agua ahí y se resbalan y ya que se dañó la pierna y que no sé qué y que me lleven al médico para poder sacar dinero y vivir de balde. ¿Cuántas veces hemos visto? Un día iba yo en Los Ángeles, había alquilado un carro y no sé por qué el carro se veía como muy elegante, ese carrito bonito que yo he alquilado. El hombre tal vez pensó, el muchacho pensó que yo era el dueño del carro. Y cuando me pasó, y él mismo me frenó para que yo lo golpeara por detrás. Pero ya sabe, uno latino en nuestros países estamos manejando a la defensiva. Entonces yo le frené y mandé el carro para un lado. Y ahí mismo el tipo me sacó el dedo y de todo y se fue. Pero me di cuenta de esto, entonces a raíz de eso me puse a investigar y me di cuenta de cuántas personas están tratando de buscar cómo ganarse en el dinero fácil. Esas personas sí se van a ganar un dinero fácil, pero así conforme viene ese dinero, por el mismo hoyo por donde llegó, por el mismo hoyo se va. Por ahí mismo se va. Pero cuando tu hijo aprende a ganarse el dinero,
sabe cómo manejarlo, sabe cómo cuidarlo, sabe cómo construir, sabe cómo levantarlo y sabe cómo multiplicarlo, porque el Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si ellos siembran grandes cosas, Dios los va a levantar y los va a bendecir grandemente. Entonces, bien importante eso. Enseñarlos a que tengan responsabilidad, corregirlos con regaños. No dejen ver a sus hijos tanto tiempo televisión. Otro problemita. Y es el problema de hoy. Miren, hermanos, en cada época ha habido un problema diferente. Anteriormente habían otros tipos de castigos de complacencias que le daban a los hijos, ¿no? Les decía la mamá, mijo, cuando eso le prohibían a uno, ahora no, pero cuando eso le prohibían a uno que nunca, aunque tuviera 20 años, no podía uno llegar más de las 10 de la noche a la casa. Eso era un insulto. Pero la mamá, alcahuetica, le decía a uno, mijito, si llega a las 2 de la mañana, yo le voy a dejar la llave aquí debajo del tapete, que su papá no se dé cuenta. ¿Sí me entiende? Entonces, muchas veces en el hogar sucede eso, que uno de los dos es alcahuete con los hijos. Aquí es bien importante, hombre, papá y mamá. Ustedes tienen que tener un diálogo. Ustedes tienen que educar a sus hijos. Ustedes no pueden echarse como dicen allá, la pelota el uno al otro. No, que agárrala tú, no, que agárrala tú. No, los dos se tienen que unir para educar a sus hijos. Los dos tienen que hablar, los dos tienen que ser responsables. Si su hijo trata de sobornarte, no deje sobornarse por su hijo, porque los hijos son tremendos, hermanos. Mire, si es niña, mujer, agarra al papá, beso, papi, te amo, papi, tú eres lo más lindo, papi, mire, necesito tal cosa, pero es que tu mamá, ay, es que mi mamá no sabe, pero tú sí, papá, y listo, con besos. Y si es hombre, a la mamá. No te dejes sobornar, hermano, no te dejes sobornar. Siempre entre los dos. Porque muchas veces el rencor que tú tengas contra tu esposo o tu esposo contra ti, hermana, no tiene que influir en la educación de los hijos. Muchas veces, porque tal vez tú ves que tu esposo ha sido un sinvergüenza, o tú ves que tu mujer ha sido muy chismosa o muy metida, entonces tratas de darle todo a tus hijos, le estás haciendo un daño a tus hijos. Tú no puedes mezclar tu vida personal del matrimonio con la educación de tus hijos. Son dos separaciones totalmente diferentes, porque le vas a hacer daño. Toda la carga que tú traes te la vas a dar a tu hijo. Piensa en eso, porque eso es tremendo. Es un secreto poderoso ahí, hermanos. Que muchas veces sucede eso, ¿no? Que la mamá, pues, no, es que yo no quiero que mi hijo sea como el papá. No quiero que sea sinvergüenza, que no sea como el papá. Y comienza a alcahuetearle en otras cosas. Y es peor. Tiene que haber un mutuo acuerdo. Así que varones, denle un aplauso fuerte a sus esposas. Y esposas, denle un fuerte aplauso a sus esposos. Y los solteros también, que dirán, eso no es para mí. Ok, hermanos, es que es mucho. La tercera, ahora vamos a las advertencias. Esas fueron las instrucciones, ahora vamos a la advertencia. Tenemos que advertirles a nuestros hijos. ¿Cómo les advertimos? Primero, tenemos que advertirles que el evangelio es poder. Eso es una advertencia poderosa. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Es la mejor advertencia que tú le puedes dar a tu hijo. Es ¿cómo es? Sign, el red sign, la señal roja. Una advertencia. Exacto, una advertencia, hijo. Acuérdate del evangelio, es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios. Hay padres que cometen este error. Ojo con ellos, ojo padres. Es que en esa iglesia hablan mucho.
es que esos pastores, es que eso de la Biblia, eso es pura mentira. Imagínese, su hijo está recibiendo eso. Puede que tú tengas la mente dañada desde cuna, pero no le dañe la mente al niño. Porque cuando tú dices eso no sirve para nada, tú lo estás haciendo. Entonces ese niño va creándose, se va educando sin moral, creyendo que Dios es una basura y que Dios no existe. Y eso lo va a llevar a tener problemas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros necesitamos, nuestro espíritu necesita el alimento de Dios. Y fuertemente lo necesita. Ok. Advertirles que todo lo que siembran segarán. Desde niños enséñeles. Mire, hijo, si tú haces cosas malas, tú lo vas a segar. No te dejes, no siembres cosas malas. Siembra lo mejor. Si tú siembras cosas buenas, vas a recibir una cosecha buena. Pero si siembras cosas malas, vas a recibir cosas malas. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira, hay gente que se burla de Dios. Como le decía yo hace 15 días en una prédica, hay gente que se burla de las cosas de Dios, pero es cuestión de tiempo. La Biblia dice que Dios es misericordioso y que Él es paciente con los vasos de destrucción. Tremendo eso, paciente. Entonces hay gente que se burla y se burlan de Dios y que no, que a mí no me importa, que no sé qué. Pero esperan el día. Un día va a llegar el lloro y el crujir de dientes. Y ahí es donde van a tratar de buscar las cosas de Dios. Y el Señor le va a decir, sí, yo te acepto porque soy misericordioso, pero ya tienes que cargar con la consecuencia de un cáncer, de una enfermedad, de un dolor, de una pobreza, de una quiebra, de una cárcel, lo que sea. Entonces, ¿para qué llegar a eso? ¿Por qué no buscar al Señor ahora y seguir con Él? Ok, ahora vamos a la otra, que es la corrección, la disciplina. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tremenda palabra. Y lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Entonces, si tú no disciplinas a tu hijo, estás criando ¿qué? Un bastardo. Dura esa palabra. Pero es cierto. Porque ese hijo se va a educar a la deriva en el mundo, haciendo lo que él quiere. Y después tiene que venir la policía a disciplinarlo. Después tiene que venir un hombre a disciplinarla. ¿Cuántos hombres han tenido que disciplinar a la mujer? No estoy hablando de los que maltratan, porque hay muchos que son abusivos. Estoy hablando de mujeres que son derrochadoras del dinero, que se la pasan en los, bueno, pero mañana, el domingo hablo de eso, que se la pasan en los moles y el marido las tiene que reprender. O lo contrario, ¿cuántos hombres tienen que ser reprendidos por la policía? Nadie lo reprende, pues bueno, la policía sí lo reprende, o las mismas circunstancias, la pobreza económica. Imagínense una pobreza que venga a reprenderte. Hermanos, ahí hay unos códigos poderosos en Cristo Jesús que yo quiero compartir con ustedes después, porque muchos dicen, no, es que Dios no manda, es que Dios es tan misericordioso que Él el mal no lo puede mandar. Pues Él hizo lo bueno y hizo lo malo. Y lo malo lo hizo para reprender a los que son indisciplinados. Tremendo eso. Pobreza, te reprende. Enfermedad, te reprende. ¿Qué más? Cualquier cosa. Y después te ves en una cárcel o te ves en una situación difícil. ¿Por qué? Porque el Señor te está reprendiendo. Que Él te corrige. Ok, entonces vamos a la última, Proverbios 23:13.
Dice, no rehúses corregir al muchacho. Para los que dicen, no, yo no quiero corregir a mi hijito, es que es tan bello. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Tremendo. Si tú reprendes a tu hijo y lo castigas desde niño y lo educas, tu hijo no va a ir a la muerte joven. ¿Cuántos muchachos mueren jóvenes? ¿Cuántos mueren jóvenes por locos? Ahí vemos en Oakland, ustedes cada rato se dan cuenta que con una pistola se matan entre ellos mismos en las gangas, que porque se puso una ropa de un color o que se puso la ropa de otro color, ahí mismo les disparan. Pero porque no han sido educados. No porque el hijo salió malo, sino porque no han sido educados por los padres. Entonces, ahora voy a hablar 2 versículos para los hijos y vamos a alabar al Señor. Así que jóvenes, ustedes, todos los jovencitos, los que tienen todavía papá y mamá, los que no tienen papá no importa. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedeced a vuestros padres. Mire, hijitos, hijitas, muchos de ustedes son muy rebeldes con su papá y su mamá. Muchos son rebeldes, muchos. Y como que se llenan de coraje con la pobre vieja. Y la vieja matándose, trabajando, luchando, o el viejo luchando, trabajando para darles todo, la comida. Y ellos enfurecidos, ¿y por qué no me deja hacer esto? ¿Y por qué no me deja hacer lo otro? ¿Sabe una cosa? Mira cómo dice, si tú quieres que te vaya bien. Ahora, si tú quieres que te vaya mal, pues haga lo contrario. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Secreto, tremendo. Si tú honras a tu padre y a tu madre, el Señor te va a proveer larga vida sobre la tierra. Larga vida. Y vas a vivirla bien. Pero si no, llegas a los 50 años, 60 años, y cuando estás más ilusionado y estás más lleno de la vida, llega una enfermedad y adiós. Te quitó todo. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, y no importa si eres un viejo, ya, igual que yo. Pero si tu papá y tu mamá viven, honralos. Honralos. Y aquí voy a darles rápidamente un tip a los matrimonios y a todos. Mire, en la casa, y este es algo que voy a hablar también de esto el domingo. El matrimonio deben de tener una sola chequera. Uy, ahí sí les di duro, ¿verdad? El matrimonio debe ser una sola chequera, porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Aquí viene el egoísmo de muchos. Si el marido gana más dinero que la mujer, la trata como cualquier cosa y el dinerito se lo manda a los hermanos, al papá, a la mamá, a todo el mundo. Y la mujer no sabe nada, o lo contrario, si la mujer gana buen dinero, no le cuenta nada al marido, sino que todo lo usa para otras cosas. La Biblia habla, y por eso ustedes vinieron a escuchar palabra de Dios, no a escuchar a un psicólogo. La Biblia nos habla muy claramente que somos una sola carne. Entonces, y esto no estaba, esto está para el domingo, pero tenía que darlo hoy, no sé por qué. Tal vez alguien no va a venir el domingo y por eso el Señor quiere que lo dé hoy. Esa cuenta bancaria, si tu marido gana más o gana menos, ambos tienen que tener el control de ese dinero, porque es el hogar, es la familia. Los dos tienen que tener un mutuo acuerdo y una mutua comunicación sobre los bienes que tienen. ¿Por qué voy a llegar a esto? Para que honre a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre
prefiere o la mujer, prefieren que en la casa se aguante hambre antes y mandar ese dinerito para su familia, antes que mantener a su familia bien. Y la Biblia nos habla que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se tienen que unir los dos. Ahora, cuando se unen los dos en un mutuo acuerdo, se sostiene, eso se llama la economía de Dios. Mi amor, tenemos que pagar esto de renta, tanto para los muchachos, tanto para esto, tanto para el uniforme, tanto para tu ropa, tanto para la mía. Nos quedó tanto. ¿Cómo está tu mami? Y ahí viene el acuerdo. No, mi mamá está pasando un momento difícil. Ok, mi amor, vamos a mandar tanto para tu mami. ¿Y la tuya cómo está? No, la mía sí tiene mucho dinero. Bueno, entonces no le mandemos. No le mandemos porque está bien, pero le vamos a mandar a la que esté necesitada. Entre los dos en un mutuo acuerdo. Ahora, si ambos están bien, a ambos se reparten por la mitad y se les manda sus regalos. O si ambos están mal, se les va a ayudar a ambos por igual. No digas nunca, es que tú no trabajas, es que tú no haces nada. La mujer trabaja más que el hombre. ¿Sabían eso? Y no voy a defender a la mujer. No estoy defendiendo a la mujer. Pero si uno de nosotros, mire, si uno de nosotros pudiera engordarse, tener el muchachito, lavarle los pañales, darle de comer, a medianoche levantarse y por la mañana levantarse a darle el desayuno al marido y después él viene y darle el tetero al otro muchachito y después lavarle la ropa y después por la tarde nuevamente y volverle a tener la comida al marido, a ver si aguantaba algún hombre. No aguantaríamos ni un minuto, hermanos. Y hay mujeres que trabajan. Hay mujeres que trabajan. Y eso es duro. Y trabajan de sol a sol. Yo una vez dije, ay Señor, siquiera que no tengo poder. Porque ¿qué tal uno con poder? Imagínense. No, verdad, es cierto, hermanos. Ustedes pónganse la mano en el corazón y verá. Yo sé que muchos hombres dicen, está hablando mucho, pero en su corazón usted sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces, es muy importante eso. Ok, pero me salí aquí un poquito del tema. Segundo, obedecer. Colosenses 3:20. Hijos, vuelvo otra vez a decirles. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así que todos nosotros, hoy vimos una partecita pequeña de lo que es un seminario, de lo que es educar a nuestros hijos. Hay mucho que tengo que darles, hermanos, pero sabemos que estos seminarios tenemos que seguirlos dando. Vamos a darlos muchas veces al año, diferentes tópicos, diferentes clases, porque tenemos que aprender como hispanos, tenemos que aprender a ser hijos de Dios y a vivir las cosas de mi Padre, porque Él nos llamó y nos instituyó como una sociedad. Puede pasar la alabanza. Nos formó como una institución en esta tierra. Así que hoy yo espero que estas palabras les haya llegado en el corazón. Y aunque muchos de ustedes de pronto les haya dolido en el corazón, acuérdese que la disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De tristeza. Pero después da frutos de apacible justicia a los que han sido entrenados. Así que pongámonos de pie, hermanos, y vamos a alabar al Señor. Y el domingo traemos un tema tremendo, así que hermanos, va a ser para los varones muchas cosas. Así que varones, los espero porque no vamos a hablar mal de los varones, sino que vamos a hablar de esas cualidades tan hermosas que tiene el hombre y las cualidades tan hermosas que tiene la mujer y lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros para que como hijos de Dios sigamos adelante. Espero que en el nombre de Jesús esta clase, este seminario de los hijos hoy haya sido de una gran bendición. Así que hermanos, los dejo, van a adorar ustedes al Señor. Vamos a adorar todos. Gloria a Dios. Bendito eres.